En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales Sacar es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales Sacar, logística con sentido ambiental. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo en el estudio al colega Dieter Zúñiga, abogado y periodista que me acompaña en los estudios del Canal 2, y saludamos por Skype a Manuel Antonio Usá, quien es médico indígena del pueblo Misac en Silvia, Cauca, y a Sebastián Hernández, quien es guardia indígena de la comunidad Nasa aquí en la zona de Pance, en el resguardo de Pance. Ellos dos van a estar con nosotros y posiblemente el periodista Rubén Darío Zúñiga de la Universidad del Cauca estará también con nosotros en un rato conversando sobre otro tema al que poco se le da visibilidad en los medios nacionales. Y es el de que desde el 25 de junio de este año, o sea, hace mes y medio aproximadamente, la comunidad de líderes del Cauca, básicamente en el Cauca, porque comenzó en Popayán, e inició lo que se llamó la Marcha por la Dignidad, donde se juntaron líderes de comunidades indígenas, negras, campesinas, ambientalistas, excombatientes de las antiguas FARC, para reclamar, mandar, elevar su voz de protesta al gobierno nacional en la Plaza de Bolívar, porque pues el Cauca es a todas luces el departamento del país donde más asesinatos sistemáticos se vienen dando de este tipo de líderes que ya mencioné. Solo en lo que va corrido de este año tenemos cerca de 200 asesinatos, 166 líderes sociales, de los cuales cerca de 60 corresponden al Cauca, y cerca de 40 excombatientes, es decir, guerrillerada de base también, de los cuales una proporción importante hace parte del departamento del Cauca. Esto muestra a todas luces que hay un propósito siniestro y sistemático de romper la organización de comunidades territoriales de base, y la mejor manera de romperlas, esas organizaciones, es atacando a sus líderes, porque los líderes generalmente son personas que tienen asentamiento de mucho tiempo en las comunidades, no llegaron ayer a tomar el liderazgo, sino que nacieron en el territorio, se criaron en el territorio, estudiaron en el territorio, viven en el territorio, tienen algún tipo de parcela en el territorio, tienen su familia en el territorio, y eso hace que tengan tan alto reconocimiento. Este es un tema que, lo digo porque es así, lamentablemente no vende prensa, porque a nosotros nos venden prensa cuando salen los titulares del notablato, de la farándula y de la fauna política colombiana, pero no nos venden prensa cuando se habla de la gente que se llama colombiana
pero que no tiene ni apellidos notables, ni poderes en la alta política, ni poderes en los grupos de mayor capital financiero, sino que el único poder que tienen es su reclamo por la tierra y su reclamo por dejarlos vivir. Ayer el alcalde de Bucaramanga alertó a la comunidad de Bucaramanga y de su entorno que abran el ojo porque el páramo de Santurbán ya lo van a comenzar a intervenir. Y sabemos que así como el Cauca, la zona de los Santanderes ha sido también otra de las zonas muy afectadas por el ataque sistemático a líderes sociales y ambientales de ese territorio. Es muy irónico que allí donde haya riqueza natural y hayan líderes organizados, venga la mano negra del crimen a acabar con estas voces. Ese es pues el conversatorio que vamos a tener hoy en este programa. Saludamos a Manuel Antonio Usa, quien es, ya dije, médico indígena, caminante de medicina tradicional del pueblo Misac en Silvia, Cauca. Cuéntenos, Manuel Antonio, ¿cómo está la situación de líderes, la situación territorial, la situación de seguridad para la comunidad que usted representa y los demás campesinos, negros y habitantes del territorio? Te escuchamos, Manuel. Hola, Manuel. Manuel. Hola, Manuel. Hola, Manuel. Sí, estoy tratando de... ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos perfectamente. Te escuchamos perfectamente. Prende tu micrófono, Manuel. Prende tu micrófono, Manuel. Ahora sí me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. Sí, en efecto, como usted lo ha el tema de los líderes ha sido uno de los preocupantes en nuestros planes de vida, que después de la firma de la casi que a diario se está algún líder social es asesinado, los desplazamientos forzados y digamos la intensidad de los grupos armados en los territorios, y eso hace digamos que de alguna manera se establezca un tipo de violencia directa, un tipo de violencia estructural y un tipo de violencia cultural. Por ejemplo, hacíamos la reflexión en medio de la Marcha de la Dignidad de cómo la violación de la niña en Vera, digamos, se confabula con la institucionalidad y cómo la institucionalidad en últimas termina protegiendo a los agresores, una figura de violencia estructural y como cuestionamientos o palabras como de la senadora Fernanda Cabal, en que trata de digamos, direccionar la opinión cultural en función de naturalizar el hecho. Nos parece algo muy peligroso, conceptos o ideas que lleven a una violencia directa, y que el pueblo colombiano, digamos, no tenga una reacción mayor, no haya una indignación, digamos, generalizada, así como, por ejemplo, pues vemos en otros países como lo es Estados Unidos, como que a causa de la dura discriminación racial que existe, se levanta un pueblo en procura y reclamando la dignidad de su pueblo, y en Colombia no pasa eso. En Colombia a veces se naturaliza el hecho y es algo muy peligroso que como sociedad consideramos es necesario recordar nuestros principios y valores de una comunidad centrada en la dignidad, centrada en el reconocimiento de que vivimos en un estado social de derecho, y que consideramos era necesario salir de esa normalidad
digamos, salir de ese confinamiento al que nos han tenido obligados y consideramos era necesario exhortar en cada uno de los puntos que visitó la Marcha a la Dignidad, invitar a la resistencia, invitar nuevamente a recuperar esos espacios que nos han dotado la dignidad, el ejercicio de nuestra autonomía, nuestra autodeterminación y el ejercicio mismo de cómo formar nuevos liderazgos sociales dentro de las comunidades en defensa siempre de la vida y combatiendo esas diferentes formas de dominación y de opresión que ha venido adelantando el gobierno nacional. Saludamos a Sebastián Hernández también, quien es parte de la comunidad NASA aquí en la zona de Pance. Sebastián, el caso de ustedes se dio a conocer nacionalmente porque un policía que estaba dentro del grupo de policías que estaban haciendo un desalojo en la zona se negó a cumplir la orden de desalojo argumentando opción de conciencia, y eso hizo que el caso de ustedes se volviera un caso nacional. Cuéntenos cómo está la situación en la zona que usted representa y para el pueblo que usted representa. Muy buenos días, compañeros, un abrazo caluroso y fraternal para todos. ¿Me escuchan? Sigue. Bueno, digamos al compañero, un saludo y un abrazo para el patrullero Zúñiga, resguardo de Totoró, en Cauca. Pues para nosotros ha sido, digamos, una representación de ir a la Marcha por la Dignidad, mostrar nuestro caso, hacer un llamado internacional de cómo este gobierno y la alcaldía de Jorge Iván Ospina está haciendo los desalojos en pandemia sin los debidos procesos, sin los derechos de la gente, simplemente los tiran a la calle y se van y punto. Entonces, nosotros lo que fuimos es a reconocer no solamente nuestro caso en La Viga, que seguimos luchando allá, el derecho a nuestros comuneros que fueron desalojados, como en algún momento lo dijimos, sin respectivo protocolo, sin anticipación, sin aviso, sino que de una les tumbaron las casas, un abuso policial y también un reconocimiento de nuevo al patrullero en esta parte. Mucha fuerza para él. Sebastián, aclárenos lo siguiente. Entendemos que la zona donde ustedes han sido desalojados es una zona que ha venido siendo copada gradualmente por grupos de constructoras, Jaramillo Mora y otra constructora de la zona de la ciudad, que ha ido cercándolos, y es, entiendo, lo que explica por qué ustedes en este espacio están pues convirtiéndose en una especie de obstáculo para seguir su proceso de expansión en construcción. ¿Eso es así? Estamos preguntando que ustedes están siendo rodeados por dos constructoras de la ciudad de Cali que han ido presionando a la administración para que los desalojen porque se convierten en un obstáculo para sus planes de expansión en cuanto a construcción de vivienda. Y así es. Como ustedes pueden ver, el corregimiento de Pance y el sur de Cali, la zona rural, pues está viendo amenazada no solamente por esta constructora Jaramillo Mora, sino otras, donde buscan de una u otra manera empezar a construir. Ya lo vimos como en años anteriores el río Pance le han robado la orilla, la margen protectora, e incluso las mismas constructoras están tirando las plantas de tratamiento al río, el agua residual. Si usted va a ese sector, ve con nomás el mero olor putrefacto del sector, usted dice, no, esto no es tratado. Entonces, lo que nosotros estamos allí es, digamos, resistiendo, defendiendo nuestro territorio. El alcalde de Jorge Iván Ospina lo que está haciendo es una campaña de desprestigio, que lo haga, pero que no se le olvide que las mismas comunidades indígenas fue la que lo acompañaron en su huelga de hambre, ¿no? Entonces, el territorio de Pance, nosotros lo estamos tratando de defender nuestras familias y sus derechos a nuestros comuneros, más cuando en esta época de pandemia vimos las dificultades que han tenido muchas personas, destruyeron todos los cultivos que se tenían de maíz, zapallo, árboles frutales. Entonces, si el alcalde habla de cuidar, entonces, ¿por qué destruyó todos los cultivos? ¿Por qué talaron los árboles? ¿Por qué la explotación del río Pance? Que en días anteriores nos decían a nosotros que
que nosotros no teníamos autoridad, algunas personas, algunos concejales. Entonces hay que invitarlos a leer un poco la ley 89, hay que invitarlos a leer un poco la Constitución, hay que invitarlos a conocer el territorio, porque si ellos están diciendo que nosotros somos autoridad, pues entonces veo que están celebrando cómo lavan la gente los carros, mete a lavar dentro todo tipo de vehículos, motos, volquetas, entre otros, al río. Entonces se supone que estamos en pandemia. ¿Qué hace gente en el río? ¿Qué hace gente destruyendo nuestro río con lavando vehículos? Si nos importa tanto el río Pance, ¿dónde está la entidad ambiental para hacer el control y las respectivas comparendos, si es el caso? Perfecto. Saludamos al periodista Rubén Darío Zúñiga, periodista de la Universidad del Cauca, quien también nos acompaña en este programa. Rubén, usted por su ubicación en Popayán y por el trabajo que hacen con la universidad desde sus medios, conoce en detalle la situación que viven los líderes y las comunidades más pobres del territorio. ¿Qué nos puede usted adelantar a propósito de esto que se llama ahora la Marcha de la Dignidad, que recién llegó a Bogotá poco antes del 20 de julio? José, muy buenos días a usted, a toda la audiencia de su canal. Pues mire, lo que hay que decir con respecto a las protestas o a las marchas que están realizando las comunidades indígenas y varios sectores de la capital caucana, pues obedece en parte al abandono del Estado frente a las comunidades, y porque casualmente se hace presencia es para todo lo contrario, para reprimir muchas de las protestas y de las quejas que tienen las comunidades indígenas frente a la inversión estatal. Digamos, eso hace parte de este fenómeno social que se ha presentado en el departamento del Cauca. Pero además, porque las comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades también afrodescendientes, pues han quedado en el departamento del Cauca en medio de este fenómeno tan criminal que es el del narcotráfico. Y pues muchas de las disputas que hay en estos momentos en materia de territorio en el departamento del Cauca se han circunscrito entre carteles de narcotráfico, grupos armados ilegales que pues están luchando por dominar las rutas del narcotráfico para poder sacar pues toda esa cocaína y toda esa marihuana para por ejemplo, para México y para Europa. Las comunidades indígenas son testigos de eso y precisamente son quienes tratan de hacer controles en sus territorios, porque es que resulta que el narcotráfico, la minería ilegal, pues lo que hace precisamente es atentar contra la naturaleza, contra el medio ambiente. Eso es lo que no se entiende desde el Estado y eso es lo que no entienden algunos sectores y gremios del país y del departamento, porque se indican a las comunidades indígenas básicamente de estar en una nación aparte, como si fueran repúblicas independientes, pero ese es el caballito de batalla para no entender lo que hay de fondo precisamente en relación con la gran problemática social que hay en el departamento del Cauca. Claro, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes quedan en la mitad de esa disputa de grupos armados ilegales, del carteles del narcotráfico y terminan pagando los platos rotos, que eso se circunscribe en asesinatos de líderes sociales, asesinatos de comunidades indígenas. Hace 2, 3 días, en el resguardo de Canoas, asesinaron a 3 integrantes de las comunidades indígenas aquí en el departamento del Cauca. Es decir, hay un desconocimiento en Colombia frente a lo que pasa en un departamento como el Cauca, frente a las circunstancias que llevan a que salgan marchas como la que salió hace algunos días, que está en Bogotá, que es la Marcha por la Dignidad, que ha acompañado y que ha contado con el acompañamiento de líderes estudiantiles de la Universidad del Cauca, y por tanto entonces parece que se creyera que esto fuera otro país. De hecho sí lo es, porque es que pues si no hay atención del Estado, si no se responde frente a las necesidades que exigen las comunidades, pues básicamente eso es lo que hay. Hay una especie de aislamiento, no porque la gente se quiera aislar, sino porque el propio país aísla a estas comunidades, las segrega y las excluye, y terminan precisamente o terminan realizando estas marchas para poder llamar la atención. Eso sin contar pues con otros problemas muy graves que hay en el departamento del Cauca, la minería ilegal, digamos, los conflictos de tierras que no han encontrado solución por parte del Estado, porque lo que hacen es poner a comunidades afrodescendientes en territorios indígenas y muchas veces a comunidades campesinas en territorios que no son de su arraigo. Es que ese es el tema, hay que entender cuál es el arraigo y el sentido identitario de las comunidades. Y eso se traduce en toda esta problemática que hoy se acrecenta en el marco de una pandemia
que dicho sea además tampoco tiene una respuesta efectiva por parte del gobierno nacional, y pues genera todo este cúmulo de fenómenos, José, que en lugar de encontrar una solución pareciera es acrecentarse. Pero eso hace parte de la respuesta poco efectiva del Estado. Mientras el Estado como tal pues no se preocupe por estas comunidades, nunca vamos a encontrar una solución. Ese es el problema del Estado, pero además del gobierno, o sea, de quien está de turno, que parece ignorar de lleno lo que está pasando en el Cauca. No, Alberto, o sea, yo comparto el concepto que da Manuel Antonio Usá de la violencia estructural, que es una violencia estructural del Estado y más allá del Estado, del establecimiento. Es una violencia que, a propósito de tanto acontecimiento histórico que hemos estado, entre comillas, celebrando por estos días, es bueno recordar. Es decir, es un proceso que viene desde la colonia, que ha pasado por el proceso inclusive de, entre comillas, independencia, en donde realmente unas castas propias, criollas, se vinieron a apropiar de unas tierras de una manera violenta y lo han venido replicando desde hace mucho tiempo. Aquí ya lo hemos tratado cuando hemos hablado, por ejemplo, de los 484 años de la fundación de Cali, cuando hablamos del mal llamado, insisto, grito de independencia, y ahora pues viene el 7 de agosto que supuestamente era la batalla en la cual se selló la libertad para Colombia, pero dicha libertad no es cierta. Efectivamente, Colombia ha venido presentando un problema de tierras grave, en donde los grandes afectados han sido precisamente las personas originarias de estas tierras que han sido arrinconadas a los terrenos más agrestes de la geografía colombiana y que en el momento en que pretenden de pronto recuperar algo de esas tierras han sido tratados de manera violenta. Yo he estado en ciertos procesos aquí en Cali, en particular fuimos de los primeros que llegamos en su momento a Pance, a La Viga, y pudimos certificar y verificar de que estamos hablando de unas tierras que vienen siendo ocupadas desde hace casi 30 y tantos años, en donde las personas que habitan esta zona de conflicto, dijéramos, son los que menos afectan el ecosistema, guardan una línea o una distancia prudente y legal con respecto a la ribera del río, hacen uso de pozos sépticos, tienen plantaciones de árboles que se pueden verificar que son árboles que llevan años y sus viviendas inclusive dijéramos están armonizando con la naturaleza, cosa que uno no ve, por ejemplo, con esas construcciones que hay al lado, que para haberlas hecho, eso sí tuvieron que devastar mucha naturaleza, haber desplazado mucho animal y obviamente estar gozando pues de esa vista que tienen y para los cuales resulta incómodos unas personas como las que en este momentico están peleando por esa posesión. Tengo que decir que pude certificar también de que son las personas de estas construcciones las que arrojan al río sus desechos. Se pudo tomar inclusive fotos y videos de a dónde van llegando los líquidos pues, de desechos de allá al río Pance. Entonces es falso lo que está diciendo el alcalde, ahí hay un ejercicio de gobernabilidad, de política pública que tiene que ejercerse de la mejor manera porque hay que garantizar el derecho a vivienda. Aquí uno pregunta, tiene claro de que dijéramos hay unas expectativas de parte del gobierno municipal para desalojar a una gente, pero no vemos nada de proyectos de vivienda prioritaria y vivienda social, y no hay una solución realmente al problema de tierras que personas, por ejemplo, como Claudio Borrero, vienen denunciando hace tiempo, de una apropiación ilegal de ejidos por parte de unas pocas familias. Pero yo sí quisiera preguntarle a los invitados, porque en este proceso histórico, dijéramos, en los últimos años hemos vivido unas situaciones bien particulares que uno quisiera saber en materia o en cuestión de violencia, cómo se han venido reflejando. Esos momentos tienen que ver precisamente con unos diálogos de paz, en donde hubo unos ceses de hostilidades por parte de la FARC mientras se llegó al acuerdo final. Esa es la primera etapa. Quisiera saber cómo
cómo vivieron ustedes esa experiencia. Después viene el acuerdo y su implementación, desmovilización, proyectos con los desmovilizados. Esa es la segunda etapa en donde yo quisiera saber también cómo vivieron esa experiencia, y por último lo que tiene que ver con el gobierno actual, en donde se supone han habido una cantidad de talanqueras frente a este acuerdo de paz, frente a su implementación, y según nos dicen ha habido una exacerbación de la violencia en las regiones, a todas las comunidades indígenas, afros y campesinos. Yo quisiera conocer, frente a esas tres etapas que yo he dicho, ¿cómo han vivido ustedes esas experiencias? Manuel Antonio. De acuerdo a esa pregunta, es necesario también mirar cómo, por ejemplo, en los diferentes procesos de paz, y esto último, el proceso de paz de La Habana, la ancestralidad o ese sujeto político que es el indígena en su visión colectiva, es lo último que se termina reconociendo. Porque si bien es cierto, el capítulo étnico dentro del proceso de paz es lo último que se anexa, producto, digamos, de unas presiones que se hacen desde los movimientos sociales, el mismo movimiento indígena que reclama su posición dentro del acuerdo. Y asimismo ha sido, digamos, en la práctica, de cómo los territorios indígenas han sido disputados por grupos armados ilegales, y que en su momento pues las FARC ocupaba grandes partes del territorio, de territorios indígenas, asimismo de cómo el Ejército Nacional ocupaba parte de los territorios indígenas, desconociendo digamos ese derecho ancestral de poder ejercer autoridad, autonomía entre nuestros territorios, desconociendo la Guardia Indígena como dinamizador del control territorial en nuestros resguardos, y que en su momento, digamos en los momentos de conflictos, siempre se invisibilizaba la autoridad del cabildo, la autoridad de los taitas, la autoridad de los mayores, incluso, digamos, esos espacios sagrados donde nosotros consideramos explica nuestro origen, nuestra autodeterminación, lo que hoy nosotros somos, y que el conflicto irrespetó esos espacios y ha seguido irrespetando, digamos, en este nuevo capítulo de construcción de paz, porque el Estado de alguna forma ha negociado con los actores armados en su momento, y que le ha abierto la puerta a otros actores que son las empresas multinacionales, las empresas extractoras de minerales, y ahora pues sufrimos otros flagelos que es, digamos, ese capitalismo salvaje que entra a mercantilizar la madre naturaleza, que entra a mercantilizar incluso, digamos, nuestras costumbres ancestrales, haciendo que la identidad, la ancestralidad pase a ser simple folclore y no una reivindicación política como nosotros lo hemos venido sosteniendo. Y en esto último, digamos, la ausencia del Estado que ha permitido de que se proliferen diferentes grupos armados, como lo dijo anteriormente el compañero, en la disputa territorial, en la disputa de esas rutas de comercios ilegales, y que también empiezan a disputar y a desplazar la autoridad de la Guardia Indígena, la autoridad de los cabildos, y que el Estado colombiano no ha hecho mucho más allá, digamos, de reforzar un pie de fuerza que en últimas, digamos, vemos de que la presencia del ejército no resuelve nada, incluso digamos hace más intenso el asesinato de los líderes sociales, y consideramos de que el Estado colombiano debe garantizar
los medios suficientes para que las comunidades puedan desarrollar nuestros propios ejercicios de autoridad y autonomía dentro de nuestros territorios. Quiero preguntar a usted, Manuel Antonio, porque usted está ligado a los médicos tradicionales, ¿cómo está viviendo su comunidad el tema de la pandemia? Me parece muy importante la pregunta. Nosotros consideramos que la pandemia es una manifestación de la naturaleza. Nosotros en ese ejercicio de aceptar nuestra misma humanidad, el mismo compromiso de ser en el territorio y ser siendo en el territorio, nos hemos dado cuenta de que la irresponsabilidad misma de la humanidad, de irrespetar a nuestra madre naturaleza, ha generado grandes cambios en su ser, y su ser se está manifestando, digamos, con un sistema de ajuste que es una pandemia. En ese propósito, el pueblo Mixag y otros pueblos indígenas hemos abrazado con más fuerza la medicina tradicional, la fuerza de nuestras plantas medicinales y potenciar, digamos, esa energía sanadora que existe en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está conectado con la madre naturaleza, y en ese ejercicio de conexión se hace necesario volver a la ancestralidad, volver a esa energía que sana, a esa energía que renueva, y en este orden de ideas, nosotros estamos llamando nuevamente a la resistencia a volver a las calles, pero bajo el compromiso y la responsabilidad de que ese volver a esos espacios públicos, volver, digamos, a la resistencia sea con el acompañamiento de nuestros espíritus mayores, con el acompañamiento de nuestra medicina, que es en últimas lo que nos permite desarrollar nuestras defensas, desarrollar nuestro sistema inmune, porque el confinamiento per se nos hace débiles ante la dificultad, nos hace, digamos, nos genera una capacidades a la inversa y nos hace más susceptibles a la enfermedad. Luego entonces, por ejemplo, es uno de los triunfos más importantes de la Marcha de la Dignidad, porque en toda la caminata fuimos haciendo medicina, y en los puntos donde llegábamos compartíamos nuestra medicina tradicional. Los saumerios fueron fundamentales en el ejercicio de sanar nuestro cuerpo, y es así que podemos testimoniar que todos los 35 marchantes que estuvimos en la carretera, que estuvimos en medio de la gente, que estuvimos acompañando diferentes procesos sociales en cada uno de los puntos que hemos llegado, podemos volver nuevamente y desde la Defensoría del Pueblo nos han hecho las respectivas exámenes del COVID y todos han dado negativo, y entonces es un triunfo de lo que nosotros hemos estado haciendo, de lo que nosotros hemos estado argumentando desde la medicina, que es posible volver nuevamente a las calles bajo el compromiso de abrazar la medicina tradicional. Rubén Darío, antes de hablar con Sebastián, yo le quiero pedir a usted, Rubén, que nos precise información que circula de que líderes de Micay, de la zona de Micay, prácticamente han sido desplazados. Algunos que estuvieron en la Marcha de la Dignidad, mientras estaban en la Marcha de la Dignidad, mataron a algunos de la zona de Micay, y los demás pues prácticamente los tienen desplazados, creo que son 8. ¿Usted qué nos puede informar de lo que está pasando en esa zona del Cauca? José, yo le voy a ser honesto, en este momento no tengo precisión de la información. Es cierto que esa información circula, pero digamos que el problema es que como López de Micay pues está bastante retirado de aquí de Popayán, incluso todavía las conexiones comunicacionales suelen ser bastante irregulares, pero le prometo que apenas tenga información se la voy a dar con todo gusto
dando detalle del caso, no quiero pasar por irresponsable dando informaciones que no tengo precisión. Le agradezco mucho, muy buena su precisión. De toda manera, entonces, vamos a Sebastián a pedirle que nos precise en lo siguiente. Entendemos que hay un conflicto histórico en la zona de La Viga que viene desde hace más de un siglo. Es decir, parece ser que los títulos de posesión son de 1896 y que solo en 1986, es decir, 100 años, casi 100 años después, comenzaron algunos asentamientos avalados o permitidos por un señor que era propietario de una zona grande de allí, de donde está el asentamiento, que permitió que la comunidad en NASA se pudiera asentar. Pero una vez que el señor fallece, entiendo, sus herederos comienzan a tener conflictos con la comunidad y además el hecho de que a ustedes se los hayan censado en el Sisbén también generó problemas, y después la presencia de constructoras que vinieron a acercarlos. ¿Puede explicarnos con algún grado de detalle qué es lo que ha pasado en ese proceso? Sebastián. Activa el micrófono, por favor, Sebastián. Sebastián, activa el micrófono. ¿Escuchan ahí? Sebastián. Hola. ¿Me escuchan allí? Sebastián, activa el micrófono. No puedo. se pudo. Tiene dificultades. ¿Me escuchan allí, compañeros? Mientras el productor trata de comunicarse con usted para resolver el problema, Rubén Darío, vuelvo a usted. En el Cauca, históricamente, y esto ya en otros programas que hemos hecho, lo hemos comentado, hay una clarísima división ya no solo de clases, yo diría de castas. De hecho, una parlamentaria muy reconocida, Paloma Valencia, ha dicho que el Cauca se debiera de partir en dos: la zona donde vivan los indígenas, los negros y los campesinos, y la zona donde vivan los mestizos y los criollos, y los dueños, llamémoslo así, de la industria y de la tierra en el Cauca. Me imagino que esta situación hoy sigue siendo exacerbada por lo que usted explicaba hace un rato, por el conflicto del narcotráfico, de la minería ilegal, etcétera, pero también como al Cauca se las indica, o mejor, a los campesinos, a los negros, a los indígenas del Cauca, se los asocia con la guerrilla. Esta situación, a pesar de que, digámoslo, las FARC desaparecieron y hoy aparecen es unas disidencias unidas con paramilitares y con grupos de narcotráfico, ¿cuál sigue siendo la posición de esa población urbana, mestiza, criolla del Cauca frente a este conflicto de tierras y a este conflicto étnico que se ha vivido históricamente? José, si estamos hablando de esa clase social que es de apellidos aquí en el departamento del Cauca, que tienen posiciones políticas importantes en este gobierno, sigue siendo absolutamente la misma. Hay que ser muy franco al decir que estas representaciones de la sociedad civil, como la senadora Paloma Valencia, sigue creyendo que las comunidades indígenas son una amenaza al status quo que ellos representan. Es decir, una especie de invasión a sus modelos de sociedad, invasión a las propiedades que ella considera son de su absoluto manejo. Es decir, representan una especie de intento de desestabilizarlos a ellos como sociedad, porque en últimas no es ni siquiera la defensa del Estado, es la defensa de un concepto privado y particular frente a lo que han representado en años de dominación y de su ocupación de escenarios de poder en Colombia. El Estado les vale huevo. Lo que se está buscando en estas clases sociales es no
es conservar su status quo, los hábitos bajo los cuales siempre han estado inmersos. Por eso cada vez que hay un reclamo de las sociedades indígenas o de las comunidades negras, de las comunidades afrodescendientes, ellos, más que sentir que atacan al Estado, sienten es que los atacan a ellos mismos. Estamos hablando de una noción, estamos hablando de una concepción, y eso es mucho más amplio incluso que frente a lo que siempre discutimos en los medios de información o lo que sale en los titulares y medios periodísticos de la región. En tanto que eso siga existiendo, entonces nunca se va a velar para que haya una resolución o una solución a los problemas de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, afrodescendientes en los territorios más alejados del país, porque además creen que no hacen parte del país, creen que no son digamos, una sociedad que pertenezca a Colombia. Todavía los ven como si fueran sus dueños, como si fueran sus propietarios. Entonces, en esa perspectiva, pues podemos discutir nuevamente todos esos conceptos de la colonia, de la conquista, que a pesar de que han pasado muchos años, pareciera que siguen vigentes en ciertos sectores sociales de nuestra república. Pues tanto así que tenemos todavía discusiones frente a que hay que dividir un departamento como el Cauca, ¿no? Discusión que se planteó hace como unos 5 años por parte de la senadora Valencia, lo cual es absolutamente pues absurdo. Todos compartimos un mismo territorio. Hay que respetarnos, eso sí, nuestras costumbres, pero todos estamos dentro de un mismo territorio. Entonces, digamos que esa visión política frente a las expresiones propias de las comunidades en Colombia siguen siendo muy claras en el departamento del Cauca, siguen estando allí latentes. Y hay que decir una cosa, y aquí quiero decirlo abiertamente. Aquí hay un gobernador negro de las comunidades afrodescendientes, que es el señor Elías Larraondo, que no ha representado eso. ¿Qué ha representado? ¿Ha representado una expresión de las comunidades afrodescendientes del departamento del Cauca? No, no lo ha representado. Y si eso sigue pasando, pues de nada sirve nuestro color de piel si no vamos a ser fieles defensores por lo menos de los principios a los cuales deberíamos defender. Y pues nuestros dirigentes pecan o sea, nuestros dirigentes son virtuales, no ahora en pandemia, siempre han sido virtuales, nunca han estado en los territorios, nunca han hablado con las comunidades, se asoman cada que hay elecciones a decirle a las comunidades indígenas o a uno como ciudadano que venga, ayúdeme con el voto que seguramente le va a cambiar la vida. ¿Cuándo? Nunca. Yo no conozco en el departamento del Cauca una solución que saque a esta región del atraso en el que vivimos. Estamos después del Chocó y en algunos índices superamos al Chocó. No me deja mentir los compañeros de las comunidades indígenas y el otro compañero de Cali. Entonces, mientras eso pase, ¿cuándo salimos de este hueco? No hueco en el sentido de este mundo aparte, sino de ese atraso social. Bueno, Alberto, yo sí quisiera que Sebastián y Manuel Antonio nos hablaran un poco más de esto de la Marcha por la Dignidad. Sabemos que los grandes medios de comunicación pues prácticamente invisibilizaron el asunto, mientras que los que tuvimos la oportunidad de pronto de aproximarnos a ellas, por ejemplo, cuando se les hizo el recibimiento en Siloé, aquí en Cali, notamos pues el fervor y el acompañamiento que hay por parte de sectores populares a lo que ello representa y a toda la movilización que hubo. No sé, o sea, ¿cuál es el balance que hay después de esto? ¿Hubo de pronto algún tipo de interlocución con pues, los que manejan el poder, llámese en el Congreso, llámese el gobierno o inclusive la rama judicial frente a los procesos de violencia que hay, de asesinatos, de masacres? ¿Qué podemos decir frente a ello, además de que de pronto haya despertado el fervor de mucha gente por donde iban pasando? Manuel Antonio. Sí, en efecto, la Marcha de la Dignidad, como lo manifestábamos en el camino, digamos, más allá de firmar un acuerdo con un gobierno, el motivo principal es exhortar
al pueblo colombiano a salir a las calles, a la resistencia, y en ese propósito pudimos llegar a la ciudad de Bogotá, hablar, interlocutar con la bancada de la oposición, y asimismo se generó un documento donde la bancada de la oposición ha apoyado con sus firmas y asimismo se ha comprometido de poner de manifiesto en las sesiones del Congreso. De la misma manera se ha hecho las denuncias respectivas ante los organismos internacionales, ante derechos humanos y en lo respectivo a los compañeros afros de San Juan de Micay, también se ha hecho las respectivas denuncias ante el Ministerio del Interior, y se ha generado el proceso de seguimiento de parte de las instituciones del Estado, ya que mientras nosotros estábamos en plena carretera, manifestaban desde la comunidad de que los grupos armados habían asesinado a una compañera, desmembrándolo a punta de machete y se la habían tirado al río, y que pues se le prohibían, digamos, recuperar el cuerpo, y casos similares han venido sucediendo en ese territorio. Lamentamos de que las comunidades no puedan no hayan podido volver a sus territorios y estén en diferentes ciudades, digamos, extrañando ese espacio territorial que los ha dotado de vida y de existencia. Y bajo ese propósito, la Marcha de la Dignidad recoge, digamos, un contrato, uno de los principales pilares fundamentales de la Constitución política, que es el respeto a la dignidad humana. Esa dignidad no kantiana, no europea, sino esa dignidad latinoamericana, esa dignidad indígena, esa dignidad ancestral, que nos permite, digamos, hablar la defensa Manuel. Y eso que nos permite, digamos, hablar del ejercicio de autoridad. Preguntar lo siguiente. Hace un momento hice referencia a que el alcalde de Bucaramanga, ayer nomás, estaba alertando a la comunidad de Santander porque el páramo de Santurbán pareciera ser que ya va a iniciar muy próximamente un proyecto piloto de exploración con Minesa, una empresa que entiendo que es árabe, y pues este sería el principio del fin de esa fábrica de agua y además esa fábrica de metales preciosos que hay en esa zona. Pero pareciera ser que esto está conectado con una política de exploración y de explotación mineroenergética que también está tocando allí a la zona donde nacen los ríos tutelares de Colombia, el río Cauca, el río Magdalena. Entonces, como ustedes se conectan con la comunidad de Putumayo, con la comunidad de Huila, quiero preguntarle qué están haciendo ustedes como comunidades para organizarse territorialmente en torno a la defensa de esa riqueza ambiental que tenemos nosotros allí, donde nacen nuestras cordilleras y donde nace nuestra fábrica de agua. Claro, digamos, uno de los lados oscuros del proceso de paz, digamos, es la puerta abierta a las empresas mineras, a las empresas multinacionales, y que estos, sin mayor, digamos, obstáculo, llegan a los territorios, y este nuevo escenario de construcción de paz y una construcción de paz en donde el gobierno le abre las puertas a esas empresas a que, y respetando nuestros territorios, empiezan a explotar nuestros recursos. El movimiento indígena hace un llamado hacia adentro y hacia afuera, a organizarse, a resistir,
digamos, a defender el proceso de paz pero bajo las condiciones del reconocimiento, bajo las condiciones de hacer material, digamos, ese Estado social de derecho. De momento, digamos, se está sorteando de cómo volver nuevamente a esos espacios públicos bajo el ejercicio de la medicina. Hay una organización fuerte y de parte de la Guardia Indígena que también está avanzando en términos de volver nuevamente a hacer más fuertes los controles territoriales, porque, digamos, uno de los elementos, digamos, positivos de la pandemia, podemos decir, es que las comunidades han podido desarrollar con más fuerza los controles territoriales. Incluso, digamos, esos controles territoriales han sido atacados por medio de grupos armados porque ven, digamos, una especie de disputa territorial y el compromiso nuestro es dar ese mensaje hacia el pueblo colombiano de que la defensa de los páramos, de que la defensa del medio ambiente, que la defensa de la paz, la vida y la dignidad es tan propio del indígena como de todos los colombianos que merecemos una vida digna. Sebastián, a ver si ya logramos de nuevo contacto con usted. Explíquenos brevemente qué solución se ve en el corto plazo a la situación de la comunidad Nasa que está asentada allí en la zona de Pance. Bueno, compañero, ¿qué solución? Pues nosotros somos conscientes y estamos acá, digamos, la comunidad seguimos acá a defender los derechos, seguiremos acá, esperamos, digamos, las soluciones por parte de este gobierno y la alcaldía, digamos que si van a dar reubicación, la gente está pidiendo tierra para sembrar, para seguir sus procesos como empezaron desde hace mucho tiempo con los cultivos, porque el campesino pues necesita tierra para sembrar, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, pero ustedes están buscando que les den asentamientos nuevos, pero ¿qué pasaría con esa zona que se desaloja? ¿La tomarían las constructoras o se conservaría como reserva natural? Compañero, es que nosotros defendemos nuestros territorios. Usted ahora me preguntaba de que el tiempo y que llevamos acá en la viga y todo esto. Aquí, digamos, estamos hablando de gente que ha nacido, ejemplo, yo soy de la quinta generación de mi familia, hace más de 80 años, digamos, acá por parte de mamá, por parte de papá, hace más o menos más de 50 años acá el territorio, en la vorágine, como otras familias que llevan un poco más de 100 años, como los Guachetá. O sea, somos familias oriundas del Cauca, que hemos, digamos, llegado a ese territorio siempre, digamos, con la idea de conservarlo y protegerlo. Entonces, si ellos les estorbamos allí, nosotros vamos a seguir allí luchando y defendiendo el territorio. Entonces, si ellos nos van a dar la solución, lo que yo te planteaba es que si nos están dando una solución de vivienda, es finca, para que siga el proceso digamos, de sembrar. Si no, seguimos allí. Seguimos sembrando, volviendo a restaurar los cultivos, sembrando los árboles. Como lo decía el compañero ahora también, estamos muy retirados del río, estamos a más de 40, 50 metros del río. Y también se está trabajando en un semillero pues, y reproducción de árboles, no solamente frutales, sino nativos para la conservación del río y también de la fauna. Yo le quiero apuntar a Dieter, a mi colega aquí en el estudio, que ha hecho un seguimiento muy detallado de este proceso. Dieter, aquí aparentemente habría como un vacío, porque si la comunidad está negociando con la alcaldía de Cali que o no los desalojen, o si los desalojan los reubiquen, digámoslo que lleguen a un acuerdo y los reubiquen, pero ese espacio queda, entre comillas, baldío, queda libre para que las constructoras con su velocidad lleguen a apropiárselo, o para que algún otro tipo de terrateniente o propietario inescrupuloso llegue allí a tomarlo por vía de hecho. ¿Cómo garantizar que la solución de las comunidades no deje ese vacío? Porque eso es una reserva en la práctica natural que tiene Cali en sus alrededores. Por eso, o sea, lo que ha dicho el alcalde Jorge Iván Ospina es que no va a permitir ninguna construcción allí. O sea, es un compromiso que tiene que adquirir la administración municipal
dice que esto va a ser una zona de reserva, que va a ser una zona de recreación para todos Eso tiene los que ver con las ciudadanos. famosas 70 y pico hectáreas que está anunciando. Además, esa es otra, ¿no? Esa es otra. Pero entonces, eso por un lado, pero, o sea, ya se supone que hay un compromiso por parte de la alcaldía en ese sentido, pero lo que está diciendo Sebastián es cierto, o sea, se trata de que si hay una reubicación, no es una reubicación solamente para vivienda, sino que tiene que ver con que ellos trabajen la tierra, Claro, puedan con tener su ese comunidad espacio territorial. como comunidad, que eso no se lo ha garantizado por ningún lado el señor alcalde. Ahora, yo sí le digo una cosa, hay una invitación a varias organizaciones para que llamemos a una rendición de cuentas a la alcaldía en 3 aspectos, que tiene que ver, uno, lo que tiene que ver con los desalojos, porque está hablando de desalojos, sigue insistiendo en desalojos, en época de pandemia la situación va a ser grave y va a ser grave a largo plazo para todos. 2, tiene que ver con soluciones de vivienda, de interés social y prioritarios. Mire, aquí tenemos ese caso en Santa Elena, que queda inclusive casi que al lado del club campestre, en donde hay toda una urbanización, yo no lo conocía, eso es grandísimo. Edificaciones creo que superan los 5 pisos. Son 5 pisos. Allí se supone que iban a reubicar a gente del Jarrillón, ubicaron algunos, a otros les asignaron unos apartamentos y resulta que esos apartamentos nunca se los entregaron y les prometieron por mucho tiempo que le iban a dar un subsidio de vivienda. Y no tienen agua muchos de ellos. Ni les dieron subsidio de vivienda ni nada. ¿Qué les tocó que hacer a algunos de ellos? Ocupar unos que sí estaban terminados, que no se sabe a quién era que se lo iban a asignar. Entonces, inclusive esta gente también está amenazada de desalojo, cuando lo que debieron de haber hecho es haberles cumplido y es más, aprovechar todo eso para buscar soluciones de vivienda. Y 3, tiene que ver con el problema de tierra en la ciudad que lo ha venido denunciando Claudio Borrero, que inclusive está preocupado por el sector de acá de Navarro, donde también unos pocos se apropiaron de tierras de ejidales que son para soluciones de vivienda de interés social y resulta que el Estado ahí sí no mueve ni un solo dedo. ¿Dónde está la propuesta o la acción efectiva por parte de la alcaldía con respecto al predio del club campestre? Ahí sí no se ve. Entonces sí hay una acción para desalojar a algunos, pero a otros no, y no hay ninguna propuesta seria en cuestión de vivienda. Nosotros estamos planteando también de que aquí ya se tiene que hablar de una ocupación consentida, no solo de bienes públicos, es que uno busca y hay toda una legislación orientada a que las administraciones locales y nacionales hagan uso de bienes públicos para solución de vivienda y eso no lo ve. Por ejemplo, todo lo que le ha quitado a los narcotraficantes. Imaginen, eso entre otras cosas. Y hay bienes de particulares que amenazan ruina, que son foco de contaminación, de bichos, de basuras, inclusive sitios en donde la gente se arrima a consumir droga, y resulta que eso podrían ser ocupados consentidamente con la gente que necesita vivienda, a cambio de qué, por ejemplo, de que hagan los acondicionamientos correspondientes, se restablezcan los servicios públicos y se les da una garantía de una ocupación por un tiempo determinado, inclusive con posibilidad de acceder a la propiedad después de determinado tiempo. Y si aparece el propietario, pues bueno, que reconozca las mejoras. Entonces. Correcto. Usted está hablando de un tema que amerita que hagamos un programa específico para que la gente comprenda qué es eso de la ocupación consentida, porque es una figura novedosa, muy poca conocida en Colombia, pero que pudiera ser una alternativa de solución porque es una especie de usufructo colectivo que el Estado entrega sobre bienes a comunidades a cambio de que las conserven, que las restablen y que puedan gozarlas, sin que la comunidad pueda hacer transferencia de propiedad para comenzar a comprar y a vender y a especular con ellas. Es para el goce y disfrute de las comunidades. Pero es un tema que amerita otro programa. Rubén Darío, usted como periodista del Cauca, Manuel Antonio es miembro de la comunidad MISAC en Silvia. Silvia se ha conocido durante muchos años, desde que yo estoy chiquito, desde que fui chiquito, yo me acuerdo que Silvia era un sitio que se lo mostraba como mítico, era la Suiza de Colombia,
era la zona más bella en cuanto a su paisaje, por el clima, por las comunidades indígenas, y era algo así como visto idílicamente para las personas que vivíamos en zonas urbanas. La comunidad Misak y también la comunidad guambiana han logrado allí generar una serie de desarrollos, como por ejemplo la industria de valor agregado que se le ha generado a la trucha, la universidad indígena, el centro de salud o el hospital también indígena. Usted, que no es exactamente de la comunidad indígena, que es un periodista del Cauca, díganos cuál es como su lectura del estado de situación que viven esos entornos territoriales de Silvia con sus comunidades indígenas. Yo creo que son comunidades muy organizadas, es decir, y eso, digamos, es un factor muy importante para poder estructurar procesos sociales que vayan en beneficio del territorio, que es el concepto que siempre está puesto en primer plano por parte de las comunidades indígenas. De hecho, sigue siéndolo. Silvia ha demostrado, y la comunidad Misak, a quien le tengo bastante aprecio, han demostrado ahora en la pandemia del COVID-19 un manejo absolutamente efectivo. De hecho, la señora alcaldesa del municipio de Silvia fue bastante reiterativa en el sentido de que para ellos en su comunidad primero estaba la salud antes que la economía, que fue el maldito dilema en el que nos metió el señor presidente de la República, Iván Duque, diciendo que básicamente teníamos que escoger, o teníamos plata y así nos contagiáramos de la enfermedad, teníamos que seguir trabajando, y pues eso ha llevado o ha generado lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Ya estamos dentro de los 9 países del mundo con más contagiados. En esa perspectiva, Silvia ha sido bastante radical en el buen sentido de la palabra, de aplicar unos protocolos para ingresar al territorio. Entiendo que todavía los están aplicando, ¿cierto, Manuel? Y en esa perspectiva, pues es muy eficiente precisamente eso, porque es paradójico. Miren ustedes, se supone que en Colombia hay un sistema de salud que debería estar haciéndole frente a eso de una manera eficaz, pero el sistema de salud de Colombia no sirve para nada, perdónenme ustedes. Uno si se enferma y se agrava, es posible que muera en la sala de un hospital, empezando porque las EPS no toman el número de pruebas pertinentes para combatir la pandemia del COVID-19, eso ya lo dijo la Procuraduría General de la Nación. Entonces Silvia ha sido muy estricto con los protocolos de desinfección, de ingreso al territorio, y han hecho eso que no hacen los sistemas de salud del país, esa frase del cerco epidemiológico. Eso es muy efectivo y es muy importante porque permite saber que las personas que vayan a ingresar con quienes se han relacionado y así darle freno a la expansión del COVID-19, solamente para decir un caso coyuntural respecto a la pandemia del COVID-19. Y segundo, pues si usted va a Silvia, lo que ve es un municipio muy organizado, muy limpio, además, aparte de sus paisajes que son muy bonitos. Eso significa que las comunidades indígenas son efectivas en los procesos de organización, que no son desordenadas como se les trata de hacer ver ante la opinión pública del país, y que tampoco entonces están en todo momento bajo el precepto de que hay que invadir tierras, ¿no? Pero, es decir, primero fue lunes que martes, es decir, primero estuvieron los indígenas, luego nosotros, eso es así de claro, y el territorio pertenecía a unas comunidades ancestrales. En esa perspectiva, Silvia sigue siendo un ejemplo para Colombia en el manejo y el concepto territorial. Y además, otro tema que me parece muy importante, que entienden la importancia de la participación política, la importancia de la ejecución de la política como un factor determinante para lograr un bienestar para la ciudadanía. Ahí tienen una alcaldesa que es ejemplo, y una alcaldesa que fue de las primeras en Colombia que salió a decirle a Duque: no, señor, nosotros primero acá la salud, luego la economía, y vemos cómo nos organizamos primero, nos aprovisionamos, pero no nos van a meter primero la economía para morirnos todos en medio de la pandemia del COVID-19. Yo particularmente tengo un sesgo muy positivo con Silvia, me parece que es un municipio muy bonito, muy hermoso, y admiro a la comunidad Misak porque es una comunidad organizada, y eso es un ejemplo para otras comunidades indígenas también del país. ¿Usted le ha hecho algún tipo de, o ustedes pues como comunidad, los han llamado a pedirles algún tipo de asesoría
o de alianza con otras comunidades o en otros municipios de la zona del departamento o de los departamentos vecinos para atender esta situación epidemiológica que vivimos con el COVID? Manuel. Sí, pues incluso digamos uno de los elementos importantes en el ejercicio práctico de enfrentar esta pandemia ha permitido la articulación, la unión de diferentes pueblos indígenas que anteriormente, digamos, no teníamos esa oportunidad de acercamiento, tal como es el tejido que se establece con el pueblo Totoroes, con el municipio y con los compañeros Nazas, y que esa parte, digamos, de lo que es Jambaló, Totoró, Santander de Quilichao y Piendamó, digamos, todo ese sector empieza, digamos, a entretejerse bajo, digamos, la defensa de la vida, primero la vida, después, digamos, todo lo demás, priorizando la salud. Y en ese propósito, digamos, un punto negativo que quisiera resaltar en este espacio y, digamos, preocupante incluso, ha sido a nuestra alcaldesa Mama Mercedes Tunubala, la alcaldesa de Silvia, quienes no han entendido, digamos, la importancia de la vida, no han entendido la importancia de cuidar la salud, han empezado con una serie de desprestigio desde las redes sociales, crean direcciones falsas en Facebook, cadenas falsas en WhatsApp, digamos, desmeritando su trabajo, desvirtuando la fuerza de sus acciones, y ha sido también un punto, digamos, de ataques virtuales que nosotros lo hemos denunciado. Hasta hace poco también se ha hecho las denuncias a las diferentes organizaciones del Estado, y que bajo ese propósito, digamos, nos ha tocado sortear, digamos, el racismo, la discriminación, de que por primera vez llega una mujer Misak a la alcaldía de Silvia, y que continuamente esa raza casta que se cree, digamos, es españolizada y con derecho a discriminarnos, pues ha sido, digamos, uno de los actores con los cuales nos ha tocado sortear las medidas de control territorial. Sin embargo, pues son más las personas que defendemos la vida, que defendemos la salud por encima de la economía, y en ese propósito hemos sido ejemplo de organización, y continuamente otros resguardos más, otros pueblos han venido articulándose a este propósito de poder sortear la pandemia con el asocio también siempre la fuerza de la medicina tradicional. Muy bien, Manuel Antonio. Voy a pedirles que me permitan presentar brevemente a Lady, una persona que ha venido también vinculada a la actividad de defensa de la comunidad, el resguardo que en Pance está asentado y que ha sido objeto de procesos de desalojo en los últimos días. Tenemos muy poco tiempo. ¿Está conectado o no está conectada? Bueno, lamentablemente entonces se nos volvió a perder, no pudimos lograr conectarla porque ella nos había pedido participar, pero finalmente no se puede. Yo quiero insistir en este último pedacito de tiempo, antes de volver a dar la palabra a ustedes para que cierren con sus últimas intervenciones. Llamo a Felipe Acevedo, nuestro periodista de la emisora Secan Estéreo, para que nos haga reporte de redes sociales. Buenos días, 9 de la mañana, 16 minutos. Desde Secan Estéreo tengo resumen de redes sociales sobre el tema del día de hoy en el informativo.
Hay un recorrido nacional. Vamos a empezar desde Bogotá. Carolina está muy juiciosa viéndonos a través de www.canal2.co y tiene opinión referente a este tema. Ella dice que hay que darle el apoyo total a nuestros indígenas en Colombia. Escuchemos un poco lo que dice ella. Días, los saluda Carolina desde Bogotá. Los indígenas en Colombia. Los indígenas en Colombia los tenemos muy bien referenciados, sabemos de sus costumbres, sabemos dónde están ubicados, sabemos que son parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, pero están en constante olvido, en situación de enfermedad, en situación de violencia. Ellos están solos. O sea, nos llenamos la boca diciendo que tenemos todavía estas culturas, sus lenguas están intactas, pero al momento de ayudarlos no estamos, simplemente no los apoyamos. Muchos de ellos pasan penurias. Como lo dice ella, muchos de ellos están olvidados. A Carolina, muchas gracias. Voy a ir con un comentario de la fanpage para ir con otro audio que también nos llegó. Dice por acá el señor Juan Sánchez: reconstruir y fortalecer los planes o proyectos de vida de los pueblos indígenas del Cauca, reivindicar y desarrollar nuestros derechos constitucionales, económicos, sociales y culturales, fortalecer el proceso autonomía territorial, ambiental, política, económica, educativa y salud de derecho propio. También Gloria Vinasco Ortiz dice que Dios nos ayude, bendiciones y saludos para todos. Quiero aprovechar también para enviar un saludo referente a las actividades culturales que realizan en el Cauca, a Festidanzas que realizan cada año y por cuestiones de pandemia este año no se va a realizar, que están conectados con nosotros, donde dicen que conocen la cultura, la música y por supuesto grandes propuestas escénicas de nuestros indígenas. Festidanzas conectado hasta hora de la mañana con el informativo. También dice Olmedo Giraldo: acompañemos todos estas legítimas iniciativas. Escuchemos otro audio en donde Jessica también manifiesta su apoyo a nuestros indígenas colombianos. Hola, buenos días, soy Jessica y sí, por obvias razones siento que sí es importante que protejamos a nuestros indígenas porque hacen parte de la tradición no solo oral de nuestra cultura, sino porque son una esencia importante de lo que somos hoy en día como colombianos. Entonces sí, hay que protegerlos, hay que cuidarlos y hay que velar por su seguridad siempre. A ella muchas gracias. Vuelvo a estudio saludando a Silvia Cauca, que está conectado con nosotros y nos hacen la invitación para que cuando pase todo esto vayamos a Festidanzas, para que conozcamos más música y por supuesto más cultura indígena, que es lo que nosotros debemos respetar. Desde la cabina Secan Estéreo, vuelvo a estudio, ya saben, mediodía, Mundo Panorama. Soy Felipe Acevedo. Doctor Tejada, siga con más invitados y más información. Gracias, Felipe. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la última ronda de cierre con cada uno de nuestros invitados. Manuel Antonio, tiene usted la palabra para que haga su último mensaje, dé su último mensaje a la comunidad que nos ve y nos escucha. Miami Sagwan, Pai Pai Chirayu, Utraniguan, Namui Musimera, Wawala Shumbunravele, Pirumbu Bunravele, Namui Umbu Putegatan Linja Bunravelan, Miami Sagwan, Pachitegan, Pishindegan, Kawalmage, Yandu Mawanjave, Yi Yushinguri, Nimun, Isuturacha, Miami Sagoyasi, Kanji Shitegen, El Atzamine Utanjiro. Agradecer la posibilidad de la palabra, la posibilidad del espacio, saludar al pueblo Misak a nivel nacional, quienes por estrechez de tierra, por la difícil de situaciones de supervivencia en el resguardo de Guambía, han tenido que desplazarse a las diferentes ciudades para ganarse el sustento. Muchos de ellos están en la ciudad de Bogotá. Ya hasta hace muy poco hemos estado pidiendo la solidaridad del pueblo colombiano y asimismo exigiéndole al Estado colombiano tomar cartas en el asunto, ya que algunos de nuestros comuneros manifestaron de tener serias dificultades en las diferentes para las medidas de confinamiento, y enviarles mucha fuerza desde el departamento del Cauca hacia
asimismo a todos los pueblos indígenas que por las difíciles condiciones en el territorio, por desplazamientos forzados, han tenido que desplazarse a las diferentes ciudades y hoy por hoy están haciendo ese ejercicio de resistencia y se hace necesario el apoyo de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Manuel Antonio. Sebastián, su mensaje de cierre. Manuel, prende el micrófono. Hola. ¿Listo ahí, no? Hola. Sí. Hacemos un llamado. Sí. Sí. Hacemos un llamado a todos, a las personas, como les decía, nacional, regional, comunidades. Un saludo muy especial a la gente del CRI, a los demás compañeros de los diferentes resguardos y cabildos. Digamos que esto es un mensaje de unidad, de seguir trabajando, fortalecer los procesos comunitarios de todos, seguir trabajando la lucha de los derechos humanos, y el Cabildo Pance existe y resiste. Bye, bye. En Rubén Darío, usted en su condición de periodista. Rubén Darío se desconectó. Bueno, muy bien. Dieter Zúñiga. No, yo simplemente a toda la comunidad que nos está viendo, pues que estemos muy atentos de lo que está pasando en las regiones. Esto no es público a través de los grandes medios de comunicación, son medios como este y otros a través de redes los que se encargan de informarnos de qué está pasando realmente con las comunidades indígenas, afro, los campesinos, la gente que realmente trabaja por los demás, y que apoyemos estas causas. Aquí hay una deuda histórica con todas estas comunidades y tenemos que respaldarlas a través de las marchas, las manifestaciones, las exigencias a los gobernantes, apoyar procesos como por ejemplo las rendiciones de cuentas y otras medidas y elementos, dijéramos, jurídicos que tenemos para echar mano y lograr armonizar, que es lo que buscan inclusive los médicos indígenas, armonizar las relaciones entre todos nosotros. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados, a Manuel Antonio Usa de la comunidad Misak de Silvia, a Sebastián Hernández del resguardo indígena en NASA, aquí en la zona de Pance de la Viga, al periodista Rubén Darío Zúñiga de la Universidad del Cauca y a nuestro colega Dieter Zúñiga aquí en el estudio. Cerramos haciendo el siguiente comentario. Es una lástima que nosotros los colombianos, que hoy somos niños, jóvenes, adultos y mayores, no hayamos tenido urbanos específicamente, no hayamos tenido un acercamiento más consistente y más profundo de la historia de las comunidades ancestrales. A nosotros se nos vendió, a los que hemos habitado las ciudades y los municipios del país, que las comunidades ancestrales son algo así como decoración del territorio. Y qué grave error que hemos cometido, tanto los educadores como los planeadores del desarrollo, como nuestra dirigencia nacional en todos los ámbitos, al no querer reconocer que en esa ancestralidad está quizás la fuerza futura de sobrevivencia para nuestro país y, por qué no decir, para el mundo. Porque hoy lo que está probándose es que la naturaleza nos está diciendo: ustedes no logran controlar la naturaleza, pero la naturaleza los puede destruir a ustedes en un santiamén. Y la única posibilidad que tiene la humanidad de volverse a reencontrar con la naturaleza es dejar a un lado el discurso antropocéntrico, donde el hombre, el ser humano, es el centro de la creación, el centro del universo, y en un acto de humildad sabia, entender que simplemente somos parte de eso que se llama el tejido de la vida, y por lo tanto somos parte de la naturaleza. Pues esto lo han entendido
hace miles de años los indígenas, porque es que ellos no existen hace 500 años, que fuimos descubiertos según las historias que tenemos. Ellos ya existían aquí. Los datos de los historiadores, de los paleontólogos y demás, es que aquí hace 12.000 años ya habían asentamientos de grupos indígenas en todo el continente, no solamente en una zona, en todo el continente. Hombre, es de sentido común respetar esa sabiduría acumulada de siglos que por alguna razón ha resistido estos 500 años de expoliación, de expropiación, de arrinconamiento, de invisibilización. Algo muy fuerte hay en el alma colectiva de estas comunidades que permiten que sigan estando vigentes. Así que retomémoslo por la positiva. Nos decía el periodista que no es precisamente líder indígena, Rubén Darío Zúñiga, Silvia ha sido uno de los municipios que ha demostrado ser más exitoso en el manejo de la pandemia y lo ha hecho nutriéndose de las prácticas ancestrales indígenas de la medicina tradicional. Por favor, es un llamado a usted y a mí, querida amiga y amigo, seamos un poco más humildes para ser más sabios, seamos un poco más humildes para entender, para abrir las entendederas, para mirar la vida que es prismática, no es de un solo color, y comprendamos y aceptemos que hay unas cantidades de saberes que no hemos reconocido y que hemos desperdiciado por causa de nuestra ignorancia arrogante. Y en cuanto a lo que sucede con la comunidad de La Viga, de Pance, un llamado al alcalde de la ciudad y a su secretario de despacho. El alcalde viene anunciando desde hace algunos días que se va a hacer un gran parque, una gran reserva ecológica, natural y recreativa en toda esa zona. Está bien que se haga, pero por favor, no a costa de un desplazamiento arbitrario de comunidades que han demostrado que tienen títulos de posesión desde hace más de un siglo, porque hay evidencia de que desde 1896 llegaron los primeros asentamientos en esta zona de resguardo de la que hoy se está diciendo que no existe. Y entender por parte de las autoridades municipales y también por parte de nosotros, los habitantes urbanos, que cuando a una comunidad se la mueve, se debe mover como comunidad y no como individuo, porque las comunidades no las hacen las casas que se pegan unas a otras, las comunidades las hacen los tejidos culturales que tienen los habitantes de un territorio determinado. Así que si se mueve el resguardo, se debe mover con todos sus componentes socioculturales y socioeconómicos, porque si no, sería de nuevo un desgarramiento de una comunidad que ha demostrado que lleva años cuidando el territorio, cuidando la reserva, y que no vaya a ser que los desalojen para que dentro de 5 años, de pronto usted o de pronto yo, porque tenemos platica en el banco, vayamos a comprar una vivienda que hayan hecho donde hoy es un resguardo, algunos constructores inescrupulosos que por tener influencias pueden sacar permisos y pueden seguir haciendo de las suyas. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la conciencia y hay que cambiar la mirada si queremos seguir mereciendo vivir en esta tierra bajo el sol que a todos nos alumbra. Buenos días.
paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental.